Buenos días, jueves 1 de julio de 2010. Gracias por estar con nosotros en la entrevista en línea. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Les invito a que participen en la entrevista a través del chat, el Facebook y el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Este jueves queremos hablar de las relaciones de cooperación de la Unión Europea con El Salvador y los espacios comerciales que se abren en el marco del acuerdo de asociación que fue firmado el pasado 19 de mayo. Saludamos esta mañana a Stefano Gatto, él es el jefe de la misión de la Unión Europea en nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Buenos días. Bueno, Stefano, para comenzar, estamos entonces, el pasado 19 de mayo, la Unión Europea y Centroamérica firman el acuerdo de asociación. Usted me decía antes de comenzar la entrevista, incluyendo a Panamá, desde luego, ha pasado un poco más de un mes, y le hacía la consulta fuera de cámara y se la reitero ya en público. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, estamos en esta situación ahora. El 19 de mayo se dieron por finalizadas las negociaciones, que ustedes saben que duraron un tiempo, se interrumpieron otro tiempo debido al problema en Honduras y después se reactivaron a partir del mes de febrero en la perspectiva de concluir las negociaciones en Madrid. Se consiguió, fue bastante complicado, pero la verdad es que hubo muchos que remaron en la dirección correcta y se consiguió dar por finalizadas las negociaciones, con lo cual ahora tenemos un acuerdo ya completo en su parte, es un acuerdo político de cooperación y comercial que está ya completado y que ahora, antes la firma formal tendrá lugar cuando haya terminado la fase de revisión jurídica y después la ratificación por un lado de la Unión Europea, por otro lado de los parlamentos centroamericanos. Pero esta revisión del instrumento no implica cambios de fondo. No. Ahora la revisión es puramente de lenguaje. Simplemente los juristas de ambos lados tienen que revisar el texto tal como se negoció y después habrá una fase de revisión, traducción a las diferentes lenguas. Nosotros, como usted sabe, Centroamérica tiene más fácil, que tiene una lengua solo, pero la Unión Europea tiene 23, así que tenemos que traducir este acuerdo y ahí también los juristas tienen que asegurar que el texto es equivalente en las 23 lenguas. Es un tiempo que se toma, un tiempo fisiológico, para que se pueda firmar el acuerdo como tal y se puede entrar en proceso de ratificación. Estefano, explíquenos entonces, ¿cuándo podemos comenzar a ver ya resultados concretos, digamos, desde este acuerdo de asociación, es decir, los primeros pasos comerciales amparados ya bajo la sombrilla del acuerdo? Tengo que explicarle una cosa. Nosotros el acuerdo es un acuerdo de tres cabezas. Es un acuerdo, se llama acuerdo de asociación, significa que tiene tres vertientes, tres componentes: política, comercial y de cooperación. Debido a la naturaleza jurídica del acuerdo, la estructura es algo diferente. Es decir, normalmente el acuerdo entrará en vigor cuando todas las partes lo hayan ratificado, que significa la Unión Europea con su Parlamento y los 27 parlamentos nacionales, por un lado, la Unión Europea, y los 6 parlamentos del Centroamericano. Pero eso no va a concerner la parte comercial, es decir, se va a hacer una distinción entre lo que es comercial y lo que es político de cooperación. Evidentemente, un proceso de ratificación que pase por tantos parlamentos va a tardar unos años, va a tardar lo menos 2 años. La parte comercial, sin embargo, entrará en vigor antes, porque en la Unión Europea tenemos un sistema que hace que la materia comercial se haya delegado a la Unión Europea. Eso significa que una vez terminada la negociación es suficiente la ratificación de las instituciones europeas, la adopción por parte de ellas para que el acuerdo pueda entrar en vigor. Entonces, se ha establecido en Madrid que el acuerdo entrará en vigor en cuanto la Unión Europea haya ratificado su parte comercial, que calculamos que se tardará un año en todo el proceso entre traducciones y revisiones jurídicas, y cada país de América Central lo haga por su parte. Pero cuando un país, por ejemplo, cuando El Salvador ratifique y la Unión Europea haya ratificado, para El Salvador y la Unión Europea ya entrará en vigor el acuerdo. Aún cuando los demás países lo hayan ratificado. ¿Por qué? Porque dado que la integración económica centroamericana es algo menor que la que tenemos en Europa, es decir, en Europa tenemos una institución común, tenemos una... De acuerdo. En Centroamérica quedan pendientes unas tareas que, por cierto, se ha previsto en el acuerdo. Eso es uno de los principales puntos de valor añadido del acuerdo. El hecho que el acuerdo requiere a Centroamérica completar su proceso de integración. Eso yo creo que es algo que es uno de los puntos sobre los cuales hay que reflexionar. Es un gran valor añadido porque
puede ser un gran impulso para que Centroamérica complete su proceso de integración. Hay una serie de requerimientos que los países centroamericanos han tomado el compromiso de completarlo los próximos 3 años. Ahora, pero ustedes sabrán perfectamente que hay diferencias sustanciales, por ejemplo, lo que está ocurriendo en cada uno de los países, el caso concreto de Nicaragua, el caso concreto de lo que pasó de la crisis en Honduras, que entretuvo este proceso. Bueno, eso desde el punto de vista más político. Hay otras diferencias que sabemos muy bien, y los negociadores las hemos tratado de cerca con el tema de diferencias de naturaleza comercial, claro, es decir, modelos comerciales, aranceles que no son totalmente... Lo que más importante en un acuerdo comercial es el arancel, es decir, que exista para que los bloques regionales, estamos hablando, yo creo que se recuerde esto, estamos hablando del primer acuerdo en la historia entre 2 bloques, el bloque europeo, el bloque centroamericano. Nunca ha habido un acuerdo entre regiones. ¿Eso no es distinto totalmente entonces del acuerdo del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica? Sí, hay una diferencia sustancial con el CAFTA. Es parecido, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el CAFTA es una suma de acuerdos bilaterales. Es decir, en el marco del CAFTA, Estados Unidos negoció con los países centroamericanos unas condiciones de acceso a mercado. Bilateral. En el caso nuestro, en realidad el acuerdo es más ambicioso porque estamos hablando de un acuerdo de región a región. En una primera fase, efectivamente, el acuerdo puede parecer un poco más al CAFTA porque efectivamente ha habido una serie de aspectos que se han negociado bilateralmente. ¿Por qué? Porque Centroamérica todavía no ha adoptado ese arancel externo común, esa estructura tarifaria común que es necesaria. No la ha adoptado para todos los productos, la ha adoptado para un cierto número de productos, no la ha adoptado para todos los productos. Pero el acuerdo entra, si quiere que entre en vigor con la ratificación, y después Centroamérica ha tomado el compromiso de completar ese proceso en los próximos años. Perfecto, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos quisiera saber en concreto cuáles son los beneficios que pueden tener los países de Centroamérica. Siempre hay muchas dudas en torno a los tratados de libre comercio, claro, a partir de la experiencia que se ha tenido en el pasado. Claro. Vamos a la pausa, volvemos. Claro. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. ¿Sabías que cada bolsa plástica que tiras a la calle demora más de 400 años en deshacerse? Y si no paramos ahora, el plástico terminará por asfixiarnos. Por eso, el azúcar salvadoreña ha cambiado todos sus empaques por plásticos Oxo biodegradables que solo demoran 5 años en deshacerse. Una iniciativa para beneficio de nuestro medio ambiente y de todos los salvadoreños. Bueno, esta mañana seguimos conversando en la entrevista en línea con Stefano Gatto. Él es el jefe de la misión de la Unión Europea en nuestro país. Tema concreto en este momento es sobre el acuerdo de asociación. Un poquito más adelante hablaremos también de la cooperación de la Unión Europea hacia El Salvador. Bueno, obviamente que también me interesa conocer un poco el punto de vista de la Unión Europea sobre lo que está pasando en nuestro país, el tema de seguridad, que es esencial en el marco de las potenciales inversiones que se puedan dar a partir del acuerdo de asociación. Pero bueno, hemos hecho, Stefano, 2 preguntas puntuales en el Facebook sobre el tema, los temas que estamos abordando esta mañana. Por ejemplo, preguntamos a quién cree usted que beneficiará más el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Y si puede este acuerdo ayudar a reducir la pobreza de los países de la región, porque es una tesis que me interesa que usted la desarrolle porque he escuchado algo de esto. Un par de comentarios voy a leer en este momento. Dice Flor Morales: lamentablemente este acuerdo se convirtió, dice, en otro TLC más para nuestro país y la región, y por supuesto beneficiará a las empresas europeas, dejando a las pequeñas y microempresas salvadoreñas, urbanas y agropecuarias, como siempre, en la quiebra, pues aplica el principio del Tratado Nacional a las europeas. Lástima que la expectativa de ampliar la cooperación y fortalecer el diálogo político para el fortalecimiento de la democracia quedaron solo como un adorno para este Tratado de Libre Comercio. Bueno, me gustaría escuchar su opinión porque hay varios puntos que ha tratado Flor Morales a través del Facebook. Sí, Stefano.
Sí, esa crítica se hace frecuentemente. No creo que sea correcta. Realmente tengo que decir que la razón por la cual la Unión Europea ha querido concluir un acuerdo de asociación con Centroamérica no ha sido una razón comercial. Tengo que ser muy sincero en eso. No es el mercado centroamericano un mercado prioritario para las empresas europeas, como algunos vaticinan. No están los empresarios ahí esperando, vamos a Centroamérica a invadir aquello de productos. De hecho, el acuerdo que se ha negociado, y tengo que decir que los negociadores centroamericanos han hecho, y los salvadoreños entre ellos, una excelente labor de defensa desde sus intereses, y estamos satisfechos porque el acuerdo que se ha conseguido encontrar es un acuerdo equilibrado. Para esos acuerdos hay que decir dos cosas. El primer interés de la Unión Europea en este acuerdo es fortalecer la integración centroamericana. Centroamérica es una región que solo tiene, en nuestra forma de ver, una viabilidad si en el futuro llega a ser competitiva solamente si se integra de forma llena. Nosotros como Unión Europea somos un ejemplo de integración, lo cual no quiere decir que Centroamérica tenga que copiar nuestra integración, pero sí, desde luego, eso es una forma, concluir un acuerdo entre nosotros es una forma muy práctica de trabajar juntos a ese objetivo. Y de hecho en el acuerdo hay toda una serie de incentivos para que esto se dé. Perfecto. Estefano, lo que pasa es que la experiencia, cuando uno ve los tratados de libre comercio que ha firmado el país con otros países del mundo, las experiencias no han sido tan alentadoras en términos de la brecha comercial que hay, la importación y exportación siempre es deficitaria, la exportación de El Salvador hacia esos países. Entonces, la gente siempre se pregunta eso, pues, ¿qué beneficio se puede esperar del acuerdo de asociación? Es decir, y si de parte de la Unión Europea no tiene una visión estrictamente comercial sobre esto, entonces la integración, ¿por qué estimular la integración? Quiero decir, es verdad que El Salvador, Centroamérica en general, pero El Salvador sobre todo tienen una historia de país importador. Esa historia de país importador, pues, efectivamente determina un poco, ha determinado el rumbo hasta ahora. Ahora está claro que un acuerdo de este tipo va a implicar más importaciones, pero también más exportaciones. Hay que entenderlo como en el corto plazo se han negociado para los productos sensibles de ambos lados, pero sobre todo para los centroamericanos, se han negociado una serie de cuotas para hacer una transición durante unos años. De hecho, una cosa que quede clara, un acuerdo comercial supone sobre todo desmantelar aranceles hacia llegar al punto que no hay aranceles, punto cero. Ese desmantelamiento de aranceles es progresivo de forma asimétrica, es decir, la Unión Europea desmantela sus aranceles en 3 años para los productos centroamericanos, Centroamérica los desmantela en un plazo de 10 a 15 años. Es decir, es un espectro de tiempo muy amplio que las empresas centroamericanas tienen para fortalecer su competitividad. No es verdad que las empresas van a sufrir en el largo plazo. Lo que se trata es que ahora mismo Centroamérica lo que necesita son dos cosas. Primero, completar su proceso de integración y segundo, abrir avenidas para el comercio, oportunidades para el comercio más amplias de las que se tienen ahora. Con lo cual yo creo que es excelente haber concluido un acuerdo de ese tipo. Como ya el CAFTA demostró, los efectos de esos acuerdos no son inmediatos. No es de un día para otro que de repente los flujos comerciales se invierten o cambian de forma sustancial. El interés de haber concluido un acuerdo con la Unión Europea no solamente es tener acceso al más grande mercado del mundo, sino que la Unión Europea siempre ha entendido la integración como algo que no es puramente comercial, sino que brindamos unas posibilidades de cooperación. Ya de por sí somos los cooperantes, los primeros cooperantes en general con la región, con Centroamérica, y el acuerdo no puede que aumentar esta dimensión. Bueno, voy a hacer en este momento otra pausa. Cuando regresemos, sí me interesa entonces que me precise, por ejemplo, cómo va a ayudar este acuerdo de asociación a enfrentar la situación de pobreza de estos países. Y por el otro lado, cómo enfrentar las disparidades que hay en términos de la evolución económica de cada una de las economías de los países centroamericanos. Vamos a la pausa, volvemos.
estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Voy a leer en este momento otro comentario que nos llega a través del Facebook. Roberto José Gavidia dice: buenos días, William, hay que aceptar que ya pasó la luna de miel, dice, entre el salvadoreño sencillo y promedio y las ilusiones que dejan estos acuerdos. En 1992, dice, se le puso fin porque no fuimos nosotros directamente al conflicto armado en el país, porque el salvadoreño sencillo y promedio ya no creía en unos como nuestros salvadores del comunismo y en otros como los redentores de la pobreza. Nadie fue él o la gran ganadora o ganador. Lo que generaron fueron las armerías de uno y otro país. Siempre hemos sido, tristemente, dice él entre comillas, una especie de laboratorio en donde se prueba todo tipo de teorías económicas sociales. Cuando la OMC dejó de funcionar como debería, es decir, cuando las potencias miembros de la OMC ya no quisieron ser maniatadas, los grandes países y los grandes aliados recurrieron a los tratados de libre comercio con todos los países pequeños. De los únicos beneficiados están, por supuesto, los hoteles en los que a través de un desayuno conferencia se anuncian estos tratados, sus beneficios y otros elementos engavetados en frustrades, dice. Quisiéramos creer, William, dice, pero la teoría de los europeos de español exquisito, dice, ya están fuera de contexto desde hace mucho tiempo atrás. No sé si tiene algún comentario, Estefano. Sí, bueno, un poco enlazando con lo que decíamos antes. El objetivo, efectivamente, la pobreza, se puede luchar contra la pobreza a través de crecimiento económico. En el mundo globalizado, la única forma de crear crecimiento económico es rompiendo barreras, a través de acuerdos ambiciosos. Este acuerdo entre Centroamérica y Europa viene a un momento en el cual Centroamérica necesita un empujón en su proceso de integración, necesita un empujón en encontrar este camino de crecimiento. La competición en el mundo global es fuertísima. Nosotros europeos mismos lo estamos viviendo en nuestra carne, estamos sufriendo de eso. Nuestra historia como europeos indica que en el momento más difícil de nuestro pasado, en el 45, se decidió dar un comienzo nuevo, integrar nuestras economías. Durante 50 años hemos integrado nuestra economía y todos los miedos a que la integración fuera algo que dañaba equilibrios preexistentes se ha esfumado. Nuestras sociedades se han vuelto mucho más prósperas, mucho más igualitarias a través de la integración, a través del comercio, a través de los flujos de interacción entre nosotros. Entonces, reproducir este modelo con otras regiones, reitero, es la primera vez que dos regiones se concluyen un acuerdo de este tipo, significa abrir esta posibilidad para con Centroamérica también. Pero en el caso de la pobreza, Estefano, ¿cómo puede... En el caso de la pobreza es necesario que haya crecimiento económico. Es necesario que haya crecimiento económico. Este crecimiento económico deriva de muchos factores, deriva de inversiones, deriva de exportaciones, deriva también de importaciones, deriva de actividad económica. Un país como El Salvador no puede limitarse a comerciar con sus vecinos o a tomar pequeñas oportunidades aquí y allá. Necesita ser competitivo en los mercados globales. Sabemos que ahora mismo todavía quizás los países centroamericanos no son plenamente competitivos, pero es justamente a través de esos acuerdos que se prepara el futuro. Reitero que la Unión Europea ahí está cooperando. Le hago un ejemplo. El sistema de calidad. Para ser competitivo es necesario cumplir con unos estándares, los estándares internacionales en materia de calidad, de conformidad técnica, una serie de aspectos en los cuales El Salvador todavía no está totalmente competitivo. ¿Por qué? Porque no existe un sistema nacional de calidad. Entonces, un ejemplo de cómo funciona el acuerdo. Esto se negoció antes del acuerdo, pero es exactamente la lógica que ahora respetamos en el acuerdo. Es necesario que El Salvador tenga un sistema nacional de calidad integral para que sus empresas puedan ser competitivas allá afuera, es decir, que puedan conseguir en El Salvador esos certificados que aseguren que el producto cumple con la calidad que el mercado requiere. Ahora mismo estos certificados no se pueden conseguir en El Salvador porque no existe un sistema integral de calidad. La Unión Europea ha propuesto a El Salvador que
una vez aprobado el sistema de Ley Nacional de Calidad, en el mes de mayo se presentó la ley a la Asamblea Legislativa, nosotros entramos con una cooperación, 12 millones de euros que ponemos a disposición, están ahí esperando a que la ley se apruebe, y nosotros transmitimos la experiencia europea en esta materia y ayudamos a que este sistema funcione. ¿Para qué? Las empresas salvadoreñas sean competitivas en Centroamérica y sean competitivas en los mercados globales. Al mismo tiempo estamos apoyando el sistema centroamericano de calidad para que este proceso sea regional, no sea simplemente nacional. Es decir, no estamos hablando de regalitos, no estamos, alguna vez se ha hablado de los espejitos, los españoles, en fin, eso ya es pasado. Europa tiene una historia muy remota y tiene una historia muy reciente, muy diferente. Ahora, ¿cómo hacer entonces para tratar respecto de la evolución o desarrollo que ha tenido cada una de las economías de Centroamérica? Obviamente la economía de Costa Rica se considera como una de las más evolucionadas en Centroamérica, Guatemala, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo es que cada país va a sacar provecho de este acuerdo de asociación, digamos, teniendo economías tan disímiles? Bueno, dentro de Centroamérica hay una serie de diferencias, hay una especie de... los varios países se han ido especializando cada uno sobre un reparto de especialidades que se ha ido de forma informal un poco creando. El acuerdo va a ayudar en el sentido de cómo es un acuerdo de región a región, y cuando esté completada la integración centroamericana realmente los productos se van a mover de un lado a otro de la región sin ningún tipo de barrera. Va a ayudar a completar ese proceso de especialización. El Salvador no es el país que está más en una situación más difícil en eso. El Salvador es un país que tiene un potencial, que tiene empresas competitivas a nivel latinoamericano y podrán perfectamente ampliar el abanico de su acción en un futuro gracias a la existencia de esos acuerdos. Si estos acuerdos no existieran sería mucho más difícil. Un lector ha mencionado la OMC. Bueno, que se sepan que desde luego la Unión Europea no es para nada quien ha perjudicado los acuerdos de la OMC. Nosotros siempre hemos estado a favor de acuerdos multilaterales porque creemos que los acuerdos multilaterales son lo mejor, acuerdos para todos, con una diferenciación positiva en favor de los países en desarrollo. En otros actores no han querido avanzar a la OMC, con lo cual nuestra primera opción no eran los acuerdos regionales, pero bueno, aquí estamos. No podemos estar esperando a que la OMC termine. Seguimos trabajando al mismo tiempo en la OMC y concluyendo acuerdos con los países que los queremos. Ahora, ¿realmente se podría llegar a un incremento de 2.500 millones de euros, por ejemplo, en beneficios para ambas partes? Esto es lo que se ha mencionado en el marco digamos, de la finalización de este acuerdo en 19 de mayo. Bueno, no me hago todavía en números, siempre es muy difícil hacer. Normalmente estos cálculos se hacen sobre la base de los derechos arancelarios que desaparecen, pero en realidad los beneficios pueden ir más allá. Es decir, si eliminamos a lo largo de este calendario que se ha establecido 3 años para Centroamérica, 10 años para Europa, se eliminan todos los aranceles, desaparece una serie pero también se crean nuevas oportunidades, con lo cual en realidad el modelo de integración europea demuestra que los beneficios van mucho más allá de lo que se pueda prever de forma contable al inicio del proceso. Bueno, vamos en este momento a otra pequeña pausa, volvemos con más de la entrevista en línea. Ya volvemos. En realidad las estimaciones son muy complicadas, es decir, La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, voy a
dar lectura en este momento a otro comentario a través del Facebook. Daniel Osvaldo Sifonte dice: hasta este día jamás han habido acuerdos que ayuden a los países del tercer mundo. Por decir algo, los países ricos nos prestan $1 a bajo interés y a largo plazo, pero al final, haciendo números, vemos que por $1 hemos pagado hasta $100 de interés en esos largos años de estar pagando. Por eso yo no creo que ese tipo de acuerdos nos ayuden mucho en América Latina. Pero no sé si tiene un comentario sobre esto, Stefano. Concuerdo. Primero, la Unión Europea no hace préstamos, con lo cual nosotros prestamos dólares ni euros. Nosotros nuestra cooperación son donaciones. Entonces es ayuda bilateral que se transforma en dinero salvadoreño. Con lo cual el tema de préstamos no es adecuado. Pero vamos, podemos responder a la pregunta de forma más amplia, es decir, en términos macros sí, pues se podría imaginar que los acuerdos no fueran beneficiosos. No creo que sea ese el caso. Lo que se trata es de crear unos flujos positivos, que es la existencia de esos acuerdos, de estas avenidas, permiten. Sí hay barreras comerciales, porque por un lado se critica a los países del norte, llamémoslo así, de crear barreras. Y por el otro lado también se les critica cuando las desmantelan las barreras y hacen acuerdos, con lo cual nosotros por un lado estamos concluyendo acuerdos con muchísimos países en desarrollo, no solamente en América Latina. Por el otro lado somos los primeros cooperantes, es decir, los primeros a otorgar fondos de ayuda bilateral para determinados temas de interés en cada país. Por ejemplo, en El Salvador es el tema de la prevención de la violencia, es el tema de la educación, es el tema de la competitividad, antes del proceso de certificación y de calidad. Es decir, los acuerdos no son medios mágicos, no tenemos con esos acuerdos una varita mágica que nos permita resolver todos los problemas del mundo. Son posibilidades de, trabajando bien, conseguir explotar beneficios, conseguir sacar beneficios de ellos. La integración económica fue la que transformó Europa. Europa se autodestruyó durante mucho tiempo en guerras estériles. En un momento dado decidimos acabar con eso y emprender otro camino. 50 años más tarde estamos infinitamente mejor de lo que estábamos y creemos que esta es la receta para resolver los problemas de la pobreza y del subdesarrollo en el mundo. Integración, ayudando a los países, y por eso está la componente de cooperación que es muy importante en este acuerdo, ayudando a los países a mejorar allá donde necesiten. Por ejemplo, con el tema de calidad, por ejemplo, con el tema de apoyo a la modernización del sistema fiscal. Ahora, díganos, Stefano, ¿qué tan atractivo puede ser Centroamérica o concretamente El Salvador, digamos, para los empresarios europeos, teniendo una situación, bueno, primero habría que ver la situación de crisis que hay en Europa en este momento, y segundo, la situación de crisis nosotros que tenemos en términos sociales de la violencia que está afectando a este país? Bueno, yo creo que hay que pensarlo aquí también en una lógica de largo plazo. El Salvador, es verdad que tienes el problema de la violencia, que está ahí, lo vivimos todos, y en eso nosotros intentamos contribuir a través de cooperación, el programa Pro Jóvenes de prevención de la violencia. Es verdad que es importante reprimir, ahí tiene que estar el énfasis ahora, pero es importante preparar el futuro, y ahí estamos orgullosos que nuestros programas puedan contribuir a trabajar con los jóvenes para el día de mañana. Ahora bien, en lo que se trata de la crisis europea, pues efectivamente Europa está en crisis. Los ricos, entre comillas, que tampoco somos todos ricos en Europa, los ricos también tienen sus crisis y la globalización pesa mucho. Pero bueno, la historia demuestra que de las crisis Europa siempre ha salido más fuerte. Sabemos perfectamente que Europa ya no es el centro del mundo, lo fue durante un tiempo, ya no lo somos. Ahora somos un actor global y nos hemos preparado para serlo y hemos tomado todas las medidas necesarias para enfrentarnos a esta crisis. Una de las recetas para salir de ella es jugar de forma más clara con la globalización, más acuerdos, más relaciones con el resto del mundo, porque ya el mundo no es un mundo donde hay unos que mandan y otros que obedecen. El mundo ha cambiado, los europeos sabemos perfectamente que así es. Así que El Salvador ¿tiene ese problema de violencia? Sí, pero al mismo tiempo tiene también un potencial. Es un país cuyas empresas no son las más débiles del mundo. Son empresas que son activas y en ámbito centroamericano y latinoamericano son válidas. Con lo cual,
El Salvador puede perfectamente ser, cuando la integración de Centroamérica se haya completado, El Salvador es un excelente candidato para ser un hub para Centroamérica, porque la infraestructura del Salvador es mejor, porque hay unas ventajas en este país, con lo cual El Salvador tiene un interés especial en ese tipo de acuerdos. El Salvador puede perfectamente ser beneficiarse de forma importante de un acuerdo con una potencia económica como la Unión Europea. Bueno, vamos a la última pausa comercial. Cuando regresemos quiero insistir un punto sobre, concretamente, sobre el atractivo entonces para los inversionistas europeos, digamos, sí. Y cuáles son las áreas concretas que pueden haber de intercambio comercial, intereses de Centroamérica hacia Europa y de Europa hacia Centroamérica. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea conversando con Stefano Gatto, jefe de la misión de la Unión Europea en nuestro país. Stefano, preguntaba entonces, ¿cuál puede ser el interés concreto de los europeos hacia Centroamérica o de Centroamérica? ¿Qué espacios pueden encontrar los empresarios locales para poder exportar hacia la región? Bueno, para los empresarios locales, efectivamente, puede que no sea mañana, pero ya hoy en día hay empresas salvadoreñas, incluso pequeñas y medianas empresas salvadoreñas que exportan a Europa y lo hacen a través de un programa que tenemos que se llama Alinvest, entre otros, con lo cual no es verdad que ninguno exporte, pero claro, ahora se abre este espacio, podrán hacerlo mucho más. En caso de es posible que las empresas centroamericanas necesiten de un tiempo, pero estamos hablando que se les da 10 años para que con lo cual en realidad no van a tener que competir inmediatamente con los europeos. En términos de comercio de productos, no creo, honestamente, yo no veo venir una avalancha de productos europeos, no veo Centroamérica invadida de productos europeos, por toda una serie de razones. No es esa la perspectiva. Yo creo que Europa va a mirar a este acuerdo a través de dos posibilidades. Una, la de los servicios. En determinados servicios los europeos están interesados en entrar en Centroamérica. ¿Como cuál, por ejemplo? Yo creo que en general todo lo que está relacionado con servicios comerciales, con audiovisual, no sé, en términos generales, nuestra es una economía de servicios, no es una economía de manufactura, con lo cual allá en ámbito de servicios y por ejemplo cuando se consiga la paridad en términos de compras públicas, todo lo que es las licitaciones, que todavía durante unos años el acuerdo permite una preferencia nacional, después de unos años va a desaparecer. Yo creo que va a haber buenas oportunidades para que las empresas europeas participen en ello, normalmente asociadas con empresas centroamericanas. Claro. Y entonces El Salvador, por ejemplo, o Centroamérica, ¿qué puede ver hacia Europa? Entonces, yo la otra posibilidad que veo, más allá de competitividad en servicios, es el hecho, a medida de que se vaya completando el proceso de integración centroamericana, que El Salvador pueda ser, por su ventaja infraestructural que tiene muy grande comparado con los otros países de Centroamérica, tanto en términos de aeropuertos, carreteras, logística, El Salvador tiene potencial para convertirse en un hub logístico para Centroamérica. Es decir, las empresas europeas tendrían interés en invertir en El Salvador, o sea para temas de distribución o para temas de producción, pero ya pensando en el mercado centroamericano, no pensando en el mercado salvadoreño solo. Yo creo que hay buenas oportunidades ahí. Bueno, tenemos ahora un nuevo puerto también en El Salvador que necesitará un tiempo para ponerse bien en marcha, pero
la infraestructura salvadoreña es una ventaja. Perfecto, se nos agotó el tiempo. Estefano, quiero agradecerle que haya compartido con nosotros. Muy gentil. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, terminamos así la entrevista en línea de este jueves. Nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Buenos días.